Bienvenidos al MINS en línea, Seminario Internacional de Miami. Y una de las asignaciones primeras que estamos dando se refiere al manual práctico para predicar bíblicamente. Y hoy vamos a introducir cómo aprender a predicar de una manera bíblica. Y esto es importante definir lo que es la homilética. Y la homilética ciertamente es el arte de interpretar y comunicar correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Es una definición sencilla, pero que de verdad recoge lo que es el sentir de la homilética. El arte de interpretar y comunicar correctamente el mensaje de la palabra de Dios. Es muy importante predicar homiléticamente, porque esto trae una guía al maestro, al predicador, pero hace que el oyente pueda entender claramente el mensaje, de tal manera que pueda responder al llamado que se hace en el mismo mensaje. Y es importante entender que el mensaje homilético consta de un bosquejo. El bosquejo tiene varias partes. Primero el tema o título, por supuesto el texto, la introducción. Y después de la introducción está el contenido, que son las divisiones mayores o menores del bosquejo. Y viene la conclusión. La conclusión está compuesta por tres partes. La una es un resumen o recapitulación de lo que hemos dicho en el contenido. Seguidamente la aplicación y en tercer lugar un llamado o llamamiento para que el oyente responda al mensaje que hemos expuesto. La predicación bíblica tiene una función triple. En primer lugar, predicamos para glorificar a Dios, para evangelizar a los perdidos y para edificar a los creyentes. Juntamente con esta función vienen los propósitos generales de la predicación. Y se conoce 6 propósitos generales. El uno es evangelístico. Cuando el auditorio consta de muchas personas que no han conocido a Cristo como su Salvador, pues entonces tenemos el propósito evangelístico. Cuando hay creyentes, el propósito puede ser doctrinal. Cuando estamos enseñando las diferentes partes de la Biblia, de la teología, tenemos la parte del propósito de edificación. Pero también tenemos el devocional, el cual inspira a la audiencia, a los oyentes, a buscar a Dios. Seguidamente también tenemos el propósito ético-moral, y es cuando enseñamos pues las normas, la moral de cómo debe conducirse un cristiano. Asimismo, el aliento, propósito de aliento, porque hay momentos en que la congregación, la comunidad donde predicamos tiene dificultades. Quizá ha sucedido una catástrofe, muerte, la partida de alguien, separación, y entonces es necesario el propósito, el mensaje, que podamos alentar a la congregación, al pueblo de Dios. Y el consagracional. Una de las necesidades grandes es que el pueblo se comprometa, se consagre a Dios. Y ese es el propósito número 6. A nivel de resumen podemos decir que el propósito es, en primer lugar, evangelístico, doctrinal, de aliento, devocional, ético-moral y consagracional. Juntamente con el propósito general viene lo que se llama el propósito específico. Puede ser que la congregación donde vamos a predicar, la comunidad, puede ser de que haya muchos pues que no conocen a Cristo, pero hay diferentes cosas que les atan o les impiden responder al mensaje de Cristo.
Y ahí donde viene el propósito específico. Sabemos que es evangelístico el propósito general, pero necesitamos conocer a través de la oración, a través de la visita, las necesidades de esa comunidad y los inconvenientes para responder al mensaje de Dios. Por ejemplo, si hay mucha idolatría en ese lugar, entonces, por supuesto que el propósito específico tiene que ver precisamente con hablar acerca de la adoración única que le pertenece a Dios. Y si el pueblo donde está sentado, pues allí donde queremos predicar, el problema es de ocultismo, pues entonces el mensaje, aunque también es evangelístico, pero el propósito específico tiene que ser pues para poder enseñar a la congregación o predicar respecto a que esto es una área que debe renunciar pues para recibir a Jesucristo. El propósito específico se construye de una manera sencilla, y es que nosotros vamos a utilizar un verbo el cual no está conjugado. En este caso, si nosotros queremos hacer un ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 3, 7, que habla acerca de la manera como los varones, el hombre debe tratar a su esposa como un vaso frágil, más frágil, para que no tenga estorbo en sus oraciones. Entonces el propósito específico tendríamos un verbo en infinitivo, un verbo que no está conjugado, y pudiera ser ciertamente inspirar a los varones de la congregación a manifestar delicadeza con sus esposas. Esa es una manera de poder hacer el propósito específico en la predicación. Hay otros ejemplos también que pudiéramos citar. La preparación del predicador. La preparación del predicador está en dos sentidos: la parte espiritual, la búsqueda de Dios, pero también está la parte de la preparación del mensaje, la parte técnica. Y en cuanto a la preparación espiritual, el cristiano, alguien dijo que debe ser un cristiano triple D, es decir, que debe tener una vida devocional, debe tener una vida doctrinal y, por supuesto, una vida discipular. Esto es importante, que sea alguien que busque a Dios a través de la oración, porque la oración trae poder realmente a la predicación. Y juntamente con la oración debe ser el carácter, debe ser el testimonio, porque la oración trae poder al púlpito, pero el carácter, el testimonio, trae credibilidad al predicador. Alguien dijo que el predicador debe tener lo que denominamos las 4 C para poder predicar de una manera eficaz. Primero, debe ser convertido, alguien que ha tenido un encuentro con el Señor, alguien que también está consagrado a Dios, apartado para Dios, pero que también se ha comprometido y que se ha capacitado a través de la hermenéutica, a través de la homilética, a través del estudio de la palabra, para poder predicar de una manera eficiente. Recuerden las 4 C del predicador: debe ser convertido, debe ser consagrado, debe estar comprometido y debe estar capacitado para predicar la palabra del Señor. Como dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Después de tener en cuenta lo que es la preparación espiritual del predicador, recordando, como dijo un gran maestro de homilética, que el predicador debe tener razón para convencer y corazón para mover. La razón para convencer, por supuesto, que se refiere a la buena interpretación de la palabra de Dios y también de un buen bosquejo. La pasión, el corazón para mover, por supuesto que viene de la comunión con Dios, de la oración y de la pasión
por el predicar la palabra del Señor. Después que consideramos la preparación espiritual, aunque todo es espiritual, pasamos a la parte técnica, la preparación del mensaje homilético. Y el predicador debe conocer las reglas de interpretación. En las páginas del manual 39 al 44 y 115 al 18 habla de aquellas reglas de interpretación que son parte de la hermenéutica. Porque es importante que el predicador haga una interpretación correcta de la palabra de Dios para que pueda hacer una aplicación adecuada. Y algo importante es que cada mensaje, cada porción de la palabra de Dios tiene una sola interpretación, pero tiene varias aplicaciones. Una vez que conocemos las reglas de interpretación, el predicador debe descubrir la idea principal. Y esto es importante. Predicamos una sola idea a la vez. Esto es lo que va a permitirnos que haya una línea de pensamiento. Esto quiere decir un tema. Si vamos a hablar de la sanidad física, si vamos a hablar de la oración, si vamos a hablar del ayuno, realmente vamos a hablar de un tema y a la vez, y de una idea principal en un pasaje que es la que va a unificar el mensaje, el bosquejo que vamos a compartir con la audiencia, con los amigos o con el pueblo de Dios. La preparación del bosquejo, pues necesitamos la idea principal. Si no tenemos una idea principal, pues no tenemos nada que predicar. Entonces tenemos acá algo muy importante y es el tema o asunto más el complemento igual a la idea principal. Es decir, el tema o el asunto es de lo que vamos a hablar y el complemento es lo que vamos a hablar acerca de este tema. Y la suma de estas dos partes o la síntesis, es lo que llamamos la idea principal. El asunto es el tema que se propone tratar y el complemento es lo que el pasaje dice acerca del tema. Es una manera, pues, como se descubre la estructura o las divisiones o puntos del bosquejo. Por eso quiero en este momento invitarles a ir a las páginas 93, 95 y la página 119 al 121. En la página 119 y al 121 tenemos un ejemplo de cómo hacer la idea principal. Si tenemos un pasaje, Mateo capítulo 9, del 35 al 38, que dice que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, predicando, enseñando, y que tenía compasión de la gente, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y ahí es donde él dice, rogar al Señor de la miel, que envíe obreros a la mies. Si vamos a agarrar este pasaje para nosotros preparar una idea principal para hacer un bosquejo homilético, lo haríamos de la siguiente manera. Hay una proposición, pues, es la necesidad de obreros cristianos para trabajar en la obra del Señor. Este ha sido un problema, una necesidad desde los tiempos de Jesús. Se necesita obreros con compasión para ministrar a la gente, a las necesidades de la gente. Entonces, vamos a hacer el asunto. Necesitamos una pregunta allí, llamada pregunta sermonaria, para descubrir el asunto, y la respuesta a esa pregunta sermonaria, que es parte del asunto, nos llevaría precisamente al complemento, que son las divisiones o estructura realmente del mensaje. En este caso vamos a preguntarnos, a hacer cuál es el perfil de los obreros que se necesitan para servir
a Dios. Entonces viene el complemento. Deben tener compasión, sensibilidad por las necesidades de la gente. Y deben estar dispuestas a ir donde Jesús fue. Jesús fue a las ciudades, a los pueblos, a las aldeas. Y es importante que también las personas estén dispuestas a hacer lo que Jesús hizo. Entonces tenemos allí cuál es el perfil de los obreros que Dios está llamando a servir, que tengan compasión, que estén dispuestos a ir donde Jesús fue y estén dispuestos a hacer lo que Jesús hizo. Entonces la idea principal es como un resumen o una síntesis de lo que es el asunto y el complemento. Quedaría entonces, Jesús, la idea principal, está buscando obreros que tengan compasión por las necesidades de la gente, que estén dispuestos a ir donde Jesús fue, pero que estén dispuestos también a hacer lo que Jesús hizo. Esa es la manera, pues, como buscamos la idea principal, y cuando confeccionemos el mensaje, esa idea principal es la que nos va a aportar las divisiones o la estructura del contenido del mensaje. Podríamos citar otro ejemplo, Juan capítulo 13, 34 y 35. Por supuesto que para llegar a esa idea principal, uno tiene que hacer un análisis del pasaje y descubrir allí las palabras clave o las frases que se repiten, que son importantes, la estructura de los párrafos, la clase de literatura, pues, que tenemos allí en el pasaje. Y podríamos decir que el pasaje Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces el tema allí es por qué los discípulos de Cristo deben ser amorosos. Recuerden que el asunto tiene una pregunta llamada pregunta sermonaria, que puede ser qué, cómo, por qué, importancia, de acuerdo pues al tema que vamos a desarrollar. Estamos buscando la idea principal y la pregunta sería: ¿por qué los discípulos de Cristo deben ser amorosos? Viene el complemento. Jesús nos manda a ser amorosos, dice: un mandamiento nuevo os doy, es una orden. Él nos dio el ejemplo, así como yo os he amado. Y una característica de un discípulo de Cristo es precisamente el amor los unos con los otros. La idea principal entonces quedaría de esta manera: los discípulos de Cristo deben ser amorosos, porque Jesús los mandó, porque Jesús nos dio el ejemplo de amor, y porque el amor es una característica de un discípulo de Cristo. Entonces es interesante y importante tener la idea principal, porque allí vamos pues a obtener la estructura o las divisiones del mensaje. Como que la homilética es el arte de interpretar y de comunicar eficazmente el mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, esto indica que necesitamos tener un bosquejo para tener ciertamente una guía para poder entender bien lo que vamos a compartir y para que también los oyentes puedan captar de una manera fácil. La preparación del predicador tiene que ser en la parte espiritual y la parte técnica, ya dijimos, la parte de la oración, el estudio de la palabra, el carácter, pues el testimonio, alguien con una vida devocional, doctrinal, discipular. Y después que la persona tiene comunión con Dios y tiene un buen testimonio, que tiene credibilidad para predicar, es importante pues poder preparar el mensaje
de una manera técnica. Hablábamos de la idea principal y decíamos que la idea principal es la sumatoria o una síntesis de lo que es el tema o el asunto más lo que se dice de él, es decir, el complemento. Que para poder llegar al complemento necesitamos una pregunta sermonaria, que significa cómo, cuál, por qué. Y la síntesis de eso nos da la idea principal. Cuando tenemos la idea principal, entonces ya tenemos, como decir, la materia prima para elaborar el bosquejo o el mensaje. Es importante entender de que hay 4 tipos de mensajes más conocidos y entre ellos podríamos citar el tópico o temático. Es cuando desarrollamos de un tema, de una porción de la palabra de Dios, sale el tema, pero la estructura del mensaje sale en otras porciones de la escritura. Tenemos también el mensaje textual, que de un pasaje de la palabra de Dios conseguimos pues el asunto, el tema y algunas de las divisiones, pero las divisiones o subdivisiones pues, vienen de otras partes de la palabra del Señor. Y ahí está el mensaje expositivo, donde de allí sacamos el tema y la estructura del mensaje. Todo el mensaje sale de un mismo pasaje. Además también tenemos el mensaje biográfico. El mensaje biográfico es cuando estudiamos un personaje y vemos pues su nombre, su ministerio, si tuvo éxito, si no tuvo éxito, y es donde vemos los principios, el carácter, los resultados, bien sea pues para estimular al pueblo de Dios a apoyar o a copiar o a dejarse guiar pues, por estos principios, o en algunos casos evitar pues un comportamiento de acuerdo a estos personajes. Así que tenemos algún ejemplo acerca de esto y en primer lugar quiero hablar de el mensaje tópico o temático. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, habla acerca del perdón y el tema dice de la siguiente manera, dice que si perdonamos a los hombres las ofensas, Dios nos perdonará. Y si nosotros no perdonamos las ofensas, tampoco el Padre que está en los cielos nos perdonará. Entonces, aquí tenemos la base del tema que vamos a hablar. Y el tema de este mensaje, tópico o temático, sería el perdón o los beneficios del perdón. Entonces, las divisiones aquí de este mensaje, llamado los beneficios del perdón, van a estar en otras partes de la Biblia y no en el tema que hemos agarrado como base. Esa es la característica del mensaje tópico. Y el ejemplo sería de esta manera. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? Entonces, los beneficios del perdón es que cuando perdonamos, Dios nos perdona. Y es importante ir a la página 58 del manual y allí tenemos este ejemplo acerca de los beneficios del perdón. Dice que cuando perdonamos, Dios nos perdona. Además dice que cuando perdonamos, Dios recibe con agrado nuestra adoración. Y el texto ahí es Mateo 5, del 23 al 24, dice que si tú traes una ofrenda y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, pon tu dinero allí en el altar y reconcíliate con tu hermano y después y presenta la ofrenda. Esto quiere decir que un beneficio del perdón es que cuando nosotros perdonamos, nuestra adoración, la ofrenda de adoración, es grata a Dios. Otro beneficio es que cuando perdonamos, impedimos pues que el enemigo gane terreno en nuestra vida. Efesios capítulo 4, 26 al 27 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y Efesios 4, 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería
es otro beneficio de perdonar. Y es que cuando perdonamos, se quita de nosotros toda la amargura, todo eso aquello que realmente nos hace daño. Y por supuesto que otro beneficio es que nos hace más parecidos realmente a Cristo, es decir, más conforme al modelo del Señor. Esos son los beneficios del perdón, y el mensaje ahí es tópico o temático. Tenemos también el mensaje textual, y aquí quiero invitar a que usted en su manual se ubique en la página 61 a la página 62, y ahí hay un ejemplo, y acá es Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 habla de lo que es una vida digna del Señor. Aquí en el mensaje textual vamos a conseguir las divisiones mayores en el texto, en este caso Colosenses 1:10, pero las subdivisiones van a estar en otras partes de la Escritura. Ese es el mensaje textual. Colosenses 1:10 dice que cuando agradamos a Dios con nuestra vida, una vida digna, cuando agradamos a Dios con nuestro estilo de vida. Entonces, eso está en el texto, pero las subdivisiones en la familia, en el trabajo, en las relaciones personales, por supuesto, son las subdivisiones, están en otras partes de la Escritura. Cuando llevamos fruto, cuando crecemos en el Señor, son las divisiones naturales del mensaje textual. Cuando agradamos a Dios en nuestro estilo de vida, cuando llevamos fruto y cuando crecemos en el Señor. Pero las subdivisiones del punto 2, cuando llevamos fruto, fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu, fruto de alma, fruto en el ministerio. Esto no se encuentra en ese texto, se encuentra en otros textos de la palabra de Dios, como usted lo puede verificar en su texto de homilética. Cuando crecemos en el Señor, eso está en el texto, por eso es textual, pero las divisiones A, B, C y D no se encuentran en el pasaje, sino en otras porciones de la Escritura. Dice, cuando crecemos en el Señor, es decir, crecemos en la comunión con Dios, en el conocimiento de la palabra, en el carácter cristiano y en la visión ministerial. Como usted ve, estos no son solamente frases, sino que están apoyadas realmente por la palabra del Señor. Hasta ahora tenemos el mensaje tópico, donde solamente de un texto conseguimos la idea principal, el asunto, pero las otras divisiones están en diferentes partes de la Escritura. En el textual conseguimos la base del tema, y las divisiones mayores, pero las divisiones menores o subdivisiones están en otras partes de la Escritura. El tercer mensaje es el mensaje expositivo, donde de un texto conseguimos pues el tema, la estructura, las divisiones, todo está contenido en este pasaje. Y ahí también tenemos algunos ejemplos, y quiero llevarles a la página 65, 66, 118 y 136. Entonces veamos en la página 65, tenemos un ejemplo de lo que es un mensaje expositivo, donde todo viene del mismo pasaje, es decir, el tema, la estructura, todo el contenido viene de un mismo texto. Y tenemos ahí Mateo 7, 24 y 27, y es el pasaje donde dice que el que oye la palabra de Dios y la obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vientos, cayeron con ímpetu sobre esta casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero dice que aquel que oye la palabra y no la obedece es comparado con aquel hombre insensato que edificó su casa pues sobre la arena,
sin fundamento sobre la tierra, y vinieron ríos, cayeron con ímpetu, es decir, los problemas, las dificultades, y cayó, y fue grande su ruina. Por supuesto que el mensaje allí tiene que ver dónde estás edificando tu vida, dónde estás edificando tu vida. Y la Biblia enseña pues que si obedecemos o no la palabra de Dios, esto nos va a indicar dónde estamos edificando nuestra vida, en parte sólida o en parte débil. Entonces el contenido, el que edifica en la roca, es decir, en Cristo, en la palabra, es obediente a la palabra de Dios. Todo eso está en el texto. Es prudente. Y las pruebas, las dificultades, las luchas, las pruebas, las tentaciones, no lo derriban, porque está sobre algo sólido, sobre Cristo, sobre su palabra. Y número 2, en Romanos, el que edifica sobre la arena, es decir, el que edifica fuera de los principios de la palabra de Dios, fuera del Evangelio, dice que es desobediente a la palabra de Dios. Es un insensato, dice el Señor Jesucristo. Las pruebas y las dificultades cotidianas lo vencen y lo derrotan. Así que ese es uno de los ejemplos de lo que es un mensaje expositivo. Todo el contenido, el tema y la estructura sale realmente de allí. Hay otros ejemplos que podemos conseguir en la página 66, que habla acerca del afán. Cuando Jesús nos habla que no os afanéis ni por la comida ni por el vestido, de Mateo 6, del 25 al 34, también el mensaje está contenido solamente en ese pasaje. Y dice que el Señor, el peligro de vivir afanado. Dice que el Señor nos manda a no tener afán, ni por lo material, ni por el futuro. Dios es proveedor de todos. Los afanes no solucionan nada. El afán es una característica de los incrédulos o de los faltas de fe. Y la solución para el afán es renunciar al afán, es ejercitar la fe en la promesa de Dios, es obedecer las recomendaciones del Señor, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así que hasta ahora tenemos mensaje temático o tópico, tenemos el textual, tenemos el expositivo, donde todo sale de un mismo pasaje, la estructura pues del bosquejo, pero también tenemos un cuarto, y es el mensaje biográfico, donde nos apoyamos en un personaje, y a través de este personaje nosotros sacamos los principios, el cual podemos imitar o podemos rechazar realmente en nuestra vida. Y quiero en este momento invitarles a abrir sus manuales, un ejemplo que se consigue en la página 64. Allí tenemos un ejemplo muy sencillo, muy claro, acerca de lo que es el mensaje biográfico. Página 68. Página 68 nos habla de una vida ejemplar. Y el texto que tenemos allí es Daniel, en el capítulo 1, del 1 al 8, resaltando lo que dice la palabra de Dios, de que él propuso en su corazón no contaminarse. Y el tema es una vida ejemplar. Y el ejemplo lo conseguimos allí, obviando un poco la introducción, ya que usted tiene el ejemplo en la página 68, es que él propuso no contaminarse. Desarrolló una estrecha comunión con Dios, ya que oraba 3 veces al día. Usó bien sus dones espirituales, como administrador, como profeta, lo usó. Jamás se olvidó de sus amigos y de su pueblo. Él hizo que sus 3 amigos estuvieran también frente a algunas satrapías, pues como gobernadores también él compartió el poder realmente con ellos. Y estuvo dispuesto a morir
por su convicción. ¿Se acuerdan aquella oportunidad cuando él no se inclinó sobre la estatua? Cuando Nabucodonosor, cuando estuvo dispuesto también a entrar a este lugar, el foso de los leones, él estuvo dispuesto a morir por la convicción y por su fe, y puso siempre muy en alto en el nombre del Señor. Este es un mensaje biográfico. Dice que una vida ejemplar. Daniel propuso no contaminarse, desarrolló una estrecha comunión con Dios, usó bien sus dones espirituales, jamás se olvidó de su amigo y estuvo dispuesto a morir por sus convicciones y siempre puso muy en alto el nombre del Señor. Hasta ahí he presentado los 4 tipos de mensajes que vamos a estar desarrollando con muchos ejemplos. El mensaje tópico, el mensaje textual, el mensaje biográfico y también el mensaje expositivo. Bien, hasta ahora hemos visto la importancia de tener un bosquejo en los 4 tipos de mensajes. Y como han visto en los ejemplos, todo bosquejo tiene, además del título del mensaje, tiene un texto, tiene una introducción, tiene lo que hemos denominado una oración de transición entre la introducción y el contenido. Y por supuesto, la conclusión. Hay ilustraciones también que están muchas veces en el contenido o en la parte de la conclusión. Son muy importantes también tener en cuenta las ilustraciones. Pero quiero referirme en esta oportunidad a la conclusión. La introducción debe ser muy interesante, muy importante, de tal manera que estimule al oyente a escuchar el mensaje. Pero la conclusión es allí donde resumimos lo que hemos dicho y es donde hacemos el llamado para que el público oyente aplique o se apropie o su voluntad sea movida a tomar una decisión, ya sea a recibir a Jesucristo, a consagrarse, a dejar alguna mala actitud o a apropiarse de alguna promesa. Entonces es importante la parte de la conclusión. Si somos débiles en la conclusión, pues entonces no vamos a ser predicadores eficaces. La conclusión está compuesta por 3 partes. Algo que tiene que ver con el resumen de lo que nosotros hemos tratado acerca del mensaje. Muchas veces lo que hacemos allí es citar las divisiones, es un pequeño resumen o recapitulación. Después de esto viene la aplicación y después el llamado como tal. Resumiendo, la conclusión tiene 3 partes que deben notarse de una manera muy clara. La una es el resumen, la aplicación y el llamamiento o llamado, bien sea a convertirse, a bautizarse, a consagrarse. El llamado es importante hacerlo. Entonces dijimos que conclusión tiene resumen. Puede citar las divisiones de lo que usted dijo a través del mensaje, pero viene la aplicación. Se puede utilizar una serie de preguntas o también un círculo que tenemos allá en el ejemplo, en el manual, en el cual usted hace preguntas o afirmaciones acerca de lo que es la aplicación. Por ejemplo, si estamos hablando del perdón, hay preguntas allí que las hacemos tácitas, pues vamos a la respuesta. Por ejemplo, usando 6 preguntas: algún mandato, algún pecado que confesar, alguna actitud que cambiar, algún ejemplo que seguir, alguna promesa que apropiarme o alguna acción que tomar. Esas son preguntas. Por ejemplo, si hablamos del perdón, podríamos decir: Dios nos manda
a perdonar. Si no hemos perdonado a alguien, debemos pedir perdón. Tiene que ver con el pecado. Y si hasta ahora hemos sido rencorosos, el Señor quiere que cambiemos nuestra actitud, que aprendamos a perdonar, a tener un corazón perdonador. Y Dios nos promete que si nosotros perdonamos, Él también nos perdona a nosotros. Así que hay promesa de Dios, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Esteban, de poder perdonar también a sus enemigos. Así que de aquí pues debemos, si hay alguien pues que tenemos algo contra alguien, hoy es la oportunidad pues de perdonar, de pedir perdón o de salir acá y ponernos a cuenta. Esa sería parte de la aplicación. Recuerde que las preguntas se hacen de una manera tácita. Pero también hay un círculo que también nosotros estamos colocando aquí en el manual, y donde habla Dios, mí mismo, mi familia, otro, Satanás, el gobierno, mi trabajo, los no cristianos. Y podríamos decir en esto, Dios quiere que nosotros seamos amorosos. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón perdonador. Y podríamos preguntarle, ¿estoy yo perdonando? ¿Habrá algún familiar, mi familia, que todavía no he perdonado? Alguien con quien yo esté enemistado, que necesito reconciliarme con él. Quizás hay alguna molestia con otros cristianos o con vecinos no cristianos o en mi trabajo. Podríamos decir, el enemigo lo que quiere es que nosotros seamos orgullosos. Y puede haber una combinación tanto de las preguntas como de las expresiones que aparecen en el círculo. Eso es para hacer una buena aplicación. Y de ahí viene el llamado. Si estamos hablando del amor o del perdón, pudiéramos decir, ¿y cuántos se han apropiado del perdón del Señor? La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Cuántos están dispuestos a apropiarse del perdón, a pedir perdón al Señor? Porque hasta ahora han rechazado a Dios y de recibirle como su Salvador. Eso puede ser parte del llamado. ¿O cuántos están dispuestos hoy a tener un corazón perdonador? Y están dispuestos hoy a perdonar a todos aquellos que le han ofendido, quizás en el pasado, en su niñez y todo. ¿Cuántos están dispuestos? Yo quiero orar por ustedes. Y entonces la gente se pondrá en pie, y los que quieran de verdad apropiarse del perdón del Señor, quiero invitarles a pasar aquí adelante. Esa sería una manera de hacer ciertamente el llamado. Así que hasta hoy pues hemos visto parte de la homilética en este primer encuentro, y en breve pues tendremos nuevamente un encuentro acerca de la homilética, otros elementos de cómo compartir el mensaje, pero ese será para otra oportunidad. Así que Dios les bendiga, y regresamos pronto con una nueva clase de homilética o de otra materia.